Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El lobby inmobiliario impone sus intereses en el POTMET. Segunda parte. Las cifras de la economía del área metropolitana de Guadalajara no dejan mentir. Poco más de 10% de su Producto Interno Bruto deriva del sector inmobiliario. Pero además, este depende de forma crítica de las relaciones que sostiene con los poderes locales, dado que cualquier autorización para proyectos de edificación necesita la aprobación del municipio en la mayor parte de sus instancias, desde la planeación hasta la entrega de los proyectos ejecutados. No hay otro sector económico que tenga esa dependencia tan directa y amplia, lo cual explica la fuerte apuesta por las relaciones públicas, los lobbies, como se usa en el argot empresarial, para influir de forma positiva en la toma de decisiones que harán los cabildos de los 9 municipios metropolitanos. Este diagnóstico es tan nítido que desde la creación del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, hace ya una década, se planteó la necesidad de que este operara como fiel de la balanza de decisiones municipales que podían estar inclinadas a favorecer al poder económico, bajo el argumento de los empleos, de la derrama económica, de la creación de infraestructura moderna, pero además decisiones no pocas veces incentivadas por el juego perverso de la corrupción, tantas veces denunciado y tan pocas veces sancionado en la historia de la ciudad. Con la revisión y la publicación de la nueva versión del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMET, las suspicacias se mantienen porque los críticos del IMEPLAN sostienen que este no ha significado un acotamiento a los intereses privados que se imponen en la ciudad. La discusión no es en ningún modo banal. El diagnóstico que la institución y su planificación ha dado sobre los problemas de la ciudad reconoce cabalmente que la distopía urbana de Guadalajara se pudo dar porque el sector privado inmobiliario impuso sus reglas desde los años 80, sobre todo a partir de los 90. Como efecto, mientras en 1970 había alrededor de 19,000 hectáreas de superficie urbana, en la actualidad ronda 75,000 hectáreas. Pero además, la expansión desordenada dejó el territorio al mejor postor. Hizo que algunos asentamientos se desperdigaran fuera del entorno metropolitano, y por eso el POTMET de 2016 habla de un concepto llamado huella de ciudad que amplía la superficie hasta las 100,000 hectáreas, lo que implica que los vacíos urbanos son del orden de 25,000 hectáreas, un exceso de territorio que si se llega a desarrollar cuando se espera que a la mitad del siglo XXI la urbe contenga su pico máximo histórico de población en alrededor de 6.1 millones de habitantes, diluiría la de por sí baja densidad poblacional. Pasaría de 75 habitantes por hectárea a 61 habitantes por hectárea, lo que en los hechos significa un costo mayor ambiental, social y económico. Construir más infraestructura con menos beneficio social, mantenerla, establecer los servicios públicos a plenitud, todo a costa del erario. Las empresas inmobiliarias se limitan a contar sus ganancias en esa ecuación profundamente inequitativa. El urbanista Miguel Ángel Rodríguez Urrego, quien participó en la creación del primer POTMET y la consolidación del IMEPLAN, ahora se desempeña en el sector privado y hace críticas, que también significan autocríticas, tanto de los saldos de los 8 años del primer POTMET como de la versión que se ha consultado las semanas previas a la población de la ciudad. Territorio Reportaje conversó con el experto. Inicialmente me preocupa que no es un documento concertado. Una de las lecciones del documento anterior es la importancia de llegar a acuerdos con los actores, y acá lo que se hizo fue un documento de gabinete que luego se pone a consulta y no es lo mismo. Entonces no es un documento que se haya construido participativamente, no es un gran acuerdo, es una gran imposición de una dependencia que se está volviendo una dependencia estatal. Entonces, básicamente se está pasando la visión del gobierno del estado a los municipios como se hacía hace 20, 25 años, que era todo muy jerárquico. O sea, aquí no existe la planeación participativa, que se supone que es hasta un derecho constitucional. No, la Ley General de Asentamientos la tiene como exigencia dentro de los principios de la planeación, y evidentemente acá hay un proceso de consulta pública que es obligatorio, no se está haciendo nada.
Y el documento que se pone a consulta es un documento que fue construido por separado por el INMEPLAN y que evidentemente es muy difícil de asimilar para todos los actores en un tiempo, así sea de 45 días de consulta. Es imposible, yo diría, nunca lo vio, por ejemplo, la mesa de gestión del territorio de las instancias de coordinación metropolitana, o la de medio ambiente, o la de movilidad. Entonces, realmente todo el mundo está contra carreras a poder asimilarlo, con muy poco conocimiento, la verdad, porque es una materia que es compleja y que además es un documento denso, trae demasiado contenido para asimilar en ese tiempo. Entonces, esa es una parte que es preocupante de cómo se construye la propuesta. Y la otra parte que a mí me parece más peligrosa es que la decisión es orientar todo el crecimiento hacia la parte sur, particularmente hacia donde se está desarrollando toda la línea 4, no solamente ahí, en la parte sur en general, y se están soltando las amarras que se habían logrado un poco con el PODMED que está vigente con relación al manejo de las reservas. Entonces, de pasar de una expectativa de más o menos 11.000 hectáreas de reservas, que era la meta que se traía con el PODMED, ahora se está hablando de unas 25.000, y lo que realmente necesita el área metropolitana, de acuerdo a lo que se consumió en los últimos 5 años, son más o menos unas 7.500. Entonces tenemos un excedente de reserva. O sea, estamos retrocediendo 6 años literalmente en lo que se hizo. Nuevamente vamos a volver al escenario de cada quien ponga todo lo que se le ocurra como área de crecimiento. Sobre todo que de cuando surgió el INMEPLAN y cuando se emite el primer PODMED en 2016, se nos habló muy claramente que era importantísimo evitar ya la expansión urbana, que era muy importante la compacidad, la densificación. Pareciera muy contradictorio, pues. Es absolutamente contradictorio, y además porque es prioritario pensar que porque hay logros a nivel de regulación de la expansión, de control de la expansión, que ya está solucionado, es un absurdo. Evidentemente lo que se necesitaba era apuntalar la propuesta que estaba, mejorar, había muchas cosas que se podían mejorar, pero por ejemplo se eliminaron los perímetros de crecimiento. En este momento la ciudad puede crecer hacia donde sea, porque ya no existe una línea tal cual que diga hasta aquí se podía urbanizar. A mí eso me parece un error grande, me parece un error técnico grande. Era algo que se había logrado, que de pronto no es muy tangible para la gente, pero que a nivel de del trabajo con los municipios, con las otras dependencias, sí permitía definir muy claramente hasta dónde íbamos a llegar, por lo menos hasta dónde estaba la discusión. Entonces, ese perímetro, en vez de afinarse, lo que se hizo fue eliminarlo. ¿Qué pasa con eso? Pues se quitó una barrera más para parar el crecimiento exponencial. Entonces uno se preguntaría, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Para qué creamos el INMEPLAN? ¿Para qué generamos un documento de planeación metropolitana si en realidad no estamos tratando de evitar que la inercia de crecimiento se dé? Es un contrasentido, porque además el INMEPLAN es el que trae la visión de largo plazo. Y acá estamos viendo un documento que se trabajó como trabajan los municipios, en una visión de 1 o 2 años, de conceder promociones, de sacar cosas atoradas, etcétera. Pero la visión de largo plazo se perdió. La visión de largo plazo es retórica, hay mucha palabra, equilibrio, no sé qué, pero los hechos, la zonificación demuestran que realmente la propuesta es agresiva. Y que además se pierde lo poco o mucho que se hubiera avanzado hace 6 años. Y eso es un error gigantesco. O sea, en vez de apuntalar, lo que se hizo fue replantear todo, y replantear con mucho desconocimiento. Hay cosas que realmente no tiene sentido hacer. Quitar los perímetros de crecimiento habiendo evidencia de que funcionó con los municipios para controlar reservas, es una omisión clara, ¿no? Tiene un propósito.
¿Qué podemos decir? ¿El lobby inmobiliario está actuando eficazmente frente a la instancia de planeación? Sin duda, mire los consejos, mire cómo se está, hacia dónde se está dirigiendo el crecimiento, quiénes están llevando el beneficio de las nuevas reservas que se dan, quiénes tenían pleitos. Entonces, se puede, digamos que sospechar por lo menos que hay más de uno que se está favoreciendo. Porque yo recuerdo que parte de la controversia cuando el gobernador empujó la línea 4 era que comparado con otras zonas más densamente pobladas de la ciudad no se justificaba plenamente, pero como visión de negocios sí podía darle mucho valor a todas las superficies baldías que están, todos esos vacíos urbanos de los que se habla mucho. Y luego yo recuerdo un par de datos que traía el PODMED original, que siempre cito porque me parece importante. Se habla de una ciudad de 72,000, 73,000 hectáreas más o menos, pero una huella de ciudad de 100,000 hectáreas. Uno se preguntaría si el objetivo es que las 100,000 hectáreas se llenen plenamente, porque más o menos cuadra con las cifras que tú das de reserva urbana. El objetivo sí es aprovechar mucha de la tierra que está ahí, que por ser de conservación se considera como subutilizada, que es un error grave, ¿no? En una crisis ambiental como la que estamos, pensar así es como retroceder 50 años en la visión de desarrollo. Evidentemente, con la línea 4 se está induciendo crecimiento. Eso es incuestionable. Ahorita no tiene la demanda que necesita para hacer algo, digamos, no negocio, pero que sea... que tenga sustento la línea 4. Sí, claro. Por supuesto, con lo que se está previendo crecer, se estaría pensando en inducirlo y eso. El problema de eso es que no solo va a ser el transporte, los equipamientos, los espacios verdes, ahí no hay si se recorre lo que está alrededor de la línea 4, por ejemplo, la estructura urbana es mínima. Es decir, calles inconclusas, habría que ver los servicios. Entonces, claro que es un error generar nuevos polos de crecimiento cuando hay áreas que están desaprovechadas. O sea, hay sitios donde se pueden llenar vacíos urbanos. Eso se planteó desde el PODMED y esa era un poco la apuesta de la compacidad, ¿no? O sea, crezcamos porque se necesita crecer. Eso no hay forma de detenerlo, pero crezcamos ordenadamente. Y el peor error que se podría hacer es inducir crecimiento en nuevas zonas y dejar todos los huecos que estaban ahí. Ahora, sobre todo cuando uno menciona este dato que a mí me parece que nos debería preocupar más, 250,000 casas solas en la periferia, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Cuál es el planteamiento respecto a esto? Pues parece que la propuesta del PODMED es orientarnos hacia allá, porque la mayoría de reservas están justo donde hay las estadísticas de mayor casas deshabitadas y de mayor problemas con la vivienda, que es Tlajomulco. Y hacia allá se están destinando el 35% de las reservas para asentamientos. O sea, no para otros usos. Ahí ya está claro que es para no tanto reaprovechar lo que ya existe. No, son reservas. Reservas es que no está urbanizado, es que se puede urbanizar. O sea, no resolvimos lo que tenemos ahí y vamos a crear más vivienda. Así es. Y otro de los errores que está, que ese también lo tiene el PODMED vigente, es que no hay ninguna apuesta por el centro. Es decir, la propuesta para Guadalajara es ver cómo todos los otros se van a despedazar por las reservas, pero Guadalajara va a seguir igual con la inercia que trae. Y eso es un problema grande, porque estamos dejando todo en discurso. A Miguel Ángel Rodríguez Urrego le parece preocupante la ambigüedad en que quedan las decisiones urbanísticas conforme a lo que plantea la nueva versión del PODMED. También señala que muchas de las líneas más importantes, como la vivienda, quedan meramente enunciadas, cuando es evidente que hay una crisis de acceso para un amplio porcentaje de la población. Siempre se ha manejado que el alto valor que tiene el suelo urbano, sobre todo en la zona centro, pero
uno esperaría que hubiera alguna fórmula que se propusiera para reducir este costo, porque, bueno, lo estamos viendo con la crisis de las casas en renta. Estamos en una zona donde las casas en renta normales, las baratas andan en 15, 20 mil pesos, o sea, está fuera del presupuesto de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Y habrá que seguir esperándolo, porque el PODMED no trae, digamos, una estrategia específica para el municipio central. No solo el municipio central, sino los municipios centrales, porque ya pensar, por ejemplo, Tlaquepaque comienza a entrar esa dinámica, Zapopan también tiene un área que ya comienza a entrar, Tonalá tiene una parte también, entonces, digamos, el instrumento está orientado hacia las reservas y hacia las áreas urbanizables, lo que puede ser potencialmente urbanizable, pero todo lo que es renovación urbana, regeneración, etcétera, pues queda en discurso y la inercia que trae. O sea, que digamos que el documento es más bien para la expansión urbana, no contra la expansión urbana. Y la ciudad compacta nos olvidamos de ella. Yo creo que sí, si se lee el documento es claro que se eliminaron muchas referencias hacia la compacidad y se eliminaron herramientas que perfectibles, malas, regulares o lo que sea, estaban trabajando específicamente el tema de la compacidad. Sin duda, la parte central del PODMED del 2016, el aún vigente, era trabajar contra la expansión urbana. Ese fue el objetivo número 1. Tú comentabas que hay manera de defender resultados que dio el documento y el trabajo de los años previos. Sintetízame, ¿cuáles son las cosas más valiosas que nos dio en ese sentido el PODMED original? A nivel de instrumentos, se logró contener esa marea de reservas urbanas que existía. Antes del PODMED existían más o menos unas 45.000 hectáreas de reserva en instrumentos. A partir del PODMED, la revisión con todos los instrumentos, etcétera, más o menos se logró bajar debía estar en unas 11.000. Ese número fluctúa. ¿Por qué? Porque no todos los instrumentos se actualizaron. Entonces, por ejemplo, en Zapotlanejo se mira el POEL, pero no se pueden ver los planes porque no están hechos. En Zapopan hasta ahorita se metieron planes, pero si se miran municipio por municipio, en todos hubo reducción de reservas, en todos, así de categórico. Y el número en la presentación del PODMED, el gobernador habla del más o menos un 75% de reducción. Yo diría que de pronto no es exactamente ese número, pero sí es una cifra así de considerable. Ahora, la ciudad es un ente vivo y había ya derechos adquiridos, que es una frase que usan mucho los funcionarios para justificar por qué un fraccionamiento nuevo se abre. Yo no sé si tendríamos que tener instrumentos para enfrentar los derechos adquiridos, pero más allá de eso, el crecimiento que tuvo entre 2016 y la actualidad, ¿podemos decir que era el inercial o fue menor al que se esperaba? O sea, porque de repente uno dice, bueno, no sirvió el PODMED porque siguió creciendo la ciudad, pero capaz que creció menos de lo que hubiera crecido sin el PODMED. No sé cómo se pueda medir realmente la contundencia de estas herramientas. Se podría medir, pero habría que hacer esa medición. La verdad no está. Más o menos lo que la ciudad creció en reservas fueron unas 3.000 hectáreas, que no es mucho, la verdad. Yo creo que sí ayudó, o sea, en la práctica nosotros lo vimos con los municipios. El hecho de que Zapopan durara casi 7 años actualizando sus planes era justo que no los podía alinear con el PODMED. Y eso quiere decir que por lo menos en ese momento el PODMED estaba actuando a nivel de instrumentos. Me queda claro que la necesidad de la gente es que se vean los hechos. De nada me sirve que un plan diga que acá no se puede crecer y la persona vaya y mire el lote y el lote ya esté construido. Claro. Entonces ahí es otro tema que es ya con la gestión propia del municipio, etcétera. Pero a nivel de instrumentos, que es lo que estamos hablando, a nivel de planeación, sí se podría revisar. Yo creo que sí bajó el ritmo de desarrollo. También entró el tema del COVID, o sea, fue una época complicada. El mismo PODMED es un instrumento nuevo, no había existido un referente para los municipios, entonces claro que trastocó muchas cosas, pero se creció. Yo diría que
sin ser súper optimista, se logró por lo menos una buena parte del objetivo inicial, que era regular crecimiento, por lo menos a nivel de instrumentos. Y en el caso, bueno, hablamos ya de la expansión urbana, pero en el caso de la densificación, también como que hay cierto sabor agridulce. Sí hubo densificación, pero uno pareciera, y se menciona mucho, el tema de vivienda por la cuestión de la financiarización, más que por el asunto de que lugares donde la gente llega a vivir. Tenemos toda la zona de Providencia, Minerva, con edificios altos, y muchos están vacíos, o sea, entonces eso no es una política realmente urbana, ¿no? Lo que pasa es que si usted mira la política del PODMET son 20 páginas para 8 materias de desarrollo metropolitano. Lo que le toca a vivienda son como 3 frases y 5 indicadores. O sea, realmente ahí sin duda el programa de desarrollo metropolitano pues está cumpliendo a fuerza con tener un documento escrito, pero eso no es una política. Está súper escueto. O sea, 20 páginas para una ciudad de más de 5 millones de habitantes, 325.000 hectáreas, suena algo desproporcionado, ¿no? Falta relación. Y en los hechos se ve esa política. No está pasando nada. Digamos que lo que está sucediendo es lo que el mercado está queriendo que pase. Sí, porque se emitieron documentos, por ejemplo, el tema del riesgo, que era una de las cosas que eran mal sustentadas en el primer documento, porque no había un buen atlas de riesgo. Pues de algún modo se generó, no sé qué tan bueno sea, eso ustedes los expertos lo saben, de algún modo se revisó el tema del agua subterránea, que tampoco estaba visibilizada antes, pero yo no veo un documento que diga, esta es la política de vivienda que tiene que seguir la ciudad para cumplir precisamente los objetivos del PODMET. No, es claro que el instrumento, digamos que esto es un sistema de planeación y se deberían derivar instrumentos. Es decir, del PODMET debería derivarse un plan específicamente de la materia de vivienda, así como lo hay de movilidad, etcétera, pero el PODMET debería dejar unas bases que permitan construir. Como está ahorita, tiene un diagnóstico, yo diría, por no ser negativo, que la mejor parte del PODMET son los diagnósticos. Hay cosas interesantes, hay cosas buenas, aclarando que los diagnósticos no se hicieron en este año y medio, sino que es todo el trabajo que se viene acumulando, y en ese sentido pues eso es un acierto. Es decir, utilizar la información que existe, manejarla, desdoblarla, etcétera. ¿Qué es el problema? El problema es cuando usted diagnostica algo y luego va y lo contradice con la estrategia. Claro. Porque el diagnóstico no es lo que se aplica, que pareciera también que en el instrumento está mucho eso que está en el diagnóstico. Sí, pero la estrategia contradice el diagnóstico y la estrategia es lo que van a mirar. La zonificación debe ser totalmente congruente con el diagnóstico y no lo es. Exacto. Que eso ya era un problema que se tenía desde el primer PODMET, que yo recuerdo que hasta que se sacaron de la manga algunos centros que había empujado los alcaldes por intereses inmobiliarios que no obedecían al diagnóstico del PODMET. O sea, siempre hemos padecido de eso cuando pasamos del diagnóstico. Es como tener un buen médico para saber de qué estamos enfermos, pero que no sabe operar o no sabe decir cuál es la ruta para enfrentar la enfermedad, ¿no? Es difícil. Yo tengo que admitir que yo soy parte del instrumento anterior, entonces por supuesto que el reclamo también me cae a mí. Evidentemente, una de las cosas que tiene la coordinación es justo lidiar con tantos actores. No son solo los alcaldes. Claro. Es decir, el PODMET es el instrumento que no solo lo aprueba la Junta, o sea, los alcaldes, la Federación, SEDATU, el Consejo Ciudadano, sino que también tiene que pasar a los cabildos municipales. Claro, claro. Y en todas esas instancias pueden haber cambios, modificaciones, presión, etcétera. Esos emergentes, esas centralidades emergentes de las que usted habla, sí. Claro que hay un interés municipal y hay un interés inmobiliario. Como se resolvió en el documento quedan consignadas, pero quedan consignadas con un propósito, y es suplan déficit. Ahorita eso se borró y ahora quedan consignadas, sí, y crúcese con reservas. Hay algunas condiciones, pero son todas salvables. A final de cuentas,
el lado positivo era, se puede desarrollar un territorio, pero si tiene la infraestructura, si tiene los servicios, y ahora pareciera que eso se deja a las manos de que el mercado esté dispuesto a invertir para incorporar. Que viendo los criterios, por ejemplo, ahora el IMEPLAN puede, aparte de lo que ya está consignado, puede autorizar que terrenos rústicos se vuelvan reservas bajo ciertas condiciones, que es totalmente, digámoslo, irregular. Entre otras es contraplaneación, porque la planeación justo está previendo los escenarios de crecimiento. Hablamos de un excedente en reservas y fuera de eso se deja una cláusula de si hubiera ciertos terrenos rústicos bajo la aprobación del IMEPLAN, se puede hacer. Entonces, es como nuevamente estamos abriendo todas las llaves y dejando que todo se inunde de reservas para volver a satisfacer el mercado. Y uno se preguntaría, ¿dónde está entonces el componente medioambiental y el de riesgo? Porque muchas de estas reservas estarían descalificadas con esos dos elementos solamente. El análisis que hicimos nosotros en la oficina nos da que el 35% de las reservas para asentamientos son áreas de alto y muy alto valor ecosistémico. Y que el mismo documento dice que no deberían preservarse su carácter natural, que ya lo tiene y que debería preservarse. Es una contradicción enorme. Pero además de eso, las reservas de alto impacto, el 45% están en zonas de alto y muy alto valor ecosistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se volvió discurso, porque en la práctica la zonificación no corresponde. El cálculo que sacábamos nosotros es, si se toma en cuenta que hay más o menos un excedente basado en lo que creció la ciudad en los últimos 5 años de 18.000 hectáreas, esas 10.000 hectáreas de alto y muy alto valor ambiental se podrían preservar y todavía tendríamos un excedente de 8.000. Claro. Pero lo que sucedió fue pareciera como que al IMEPLAN llegaron todas las solicitudes y todas se consignaron y se pegaron. Y eso da un número que no se cierra, porque va a ser muy difícil de cerrar si además el IMEPLAN puede en sus criterios pasar áreas rústicas a áreas de reserva. Eso es muy grave. El consultor Héctor Castañón Reyes ya ha abordado el mismo asunto desde la anterior emisión de Territorio Reportaje. Retomamos la entrevista con el académico del ITESO, cofundador de la red Tómala y consultor especializado en desarrollo sustentable con énfasis en el tema social. No podemos priorizar los resultados financieros sobre las personas. Entonces, ahí sí, el gobierno puede hacer mucho, aunque no tenga un centímetro de suelo público. Claro, el suelo público y la vivienda pública ayuda a romper las burbujas de precios que crea el mercado para poder controlar los precios. Si el mercado mete una distorsión con suelo público, con vivienda pública, lo que hace es ayudar a que esa burbuja de especulación que define precios de propiedades y que define precios de renta, ¿no? No crezca de esta manera y la gente empiece a encontrar alternativas reales, no especulativas, para tener acceso a la vivienda, ¿no? Y digamos, porque esto fue el gran eslogan con que se nos vendió el POTMET hace 8 años, la ciudad densificada. Pero yo me preguntaría si hay resultados verdaderos en la ciudad densificada, porque ciertamente se construyó mucho, pero en zonas más bien por el tema de la especulación que tú mencionas, en zonas que además ni siquiera habían sido señaladas con este vocacionamiento. O sea, se hablaron de ciertas zonas de la ciudad que podían alojar vivienda masiva y yo no sé, el resultado parece que es pobre. Sí, sí, fueron dos de las principales ideas, que era mucho trabajo y mucha discusión sobre los centros históricos, y lo que se ha visto es que las zonas centrales son las que presentan un ritmo de despoblamiento más intenso, ¿no? Entonces, no funcionó esta idea de repoblar los centros para ofrecer vivienda para la población de la metrópoli.
Sí se ha producido mucho más vivienda, pero no para la mayoría de la población. Hay mucha vivienda producida desocupada y mucha vivienda producida solo para el sector residencial plus o el más alto, que pues, representa un muy bajo porcentaje de la población. Entonces, los centros sí se construyeron, los centros sí hemos visto tendencias de densificación, pero densificación de construcción, no de habitantes, ¿no? Y por otro lado, el modelo de desarrollo orientado al transporte, en donde se esperaba que la construcción de líneas de transporte masivo pudiera atraer población, se pudiera incrementar la densidad poblacional a lo largo de estos corredores que facilitarían la accesibilidad, y lo que estamos viendo es que se construyen, se detonan procesos de especulación que no son regulados, y estas zonas, como la línea 3, termina expulsando población, termina encareciendo el suelo y expulsando población. Entonces, mientras no se acompañen estas intervenciones en el territorio con medidas para captar plusvalías, reducir la especulación, hacer una dinámica de colaboración, de contribuciones por mejoras, de regulación del precio de las rentas, etcétera, pues cada intervención de mejora en la ciudad va a seguir expulsando población, porque quienes se benefician de la plusvalía, de la inversión pública, son los particulares, y son los particulares dueños del capital los que terminan apropiándose de este suelo, ¿no? Y de esa manera, pues estos modelos podemos decir que han fracasado precisamente por carecer de instrumentos efectivos para la gestión del valor del suelo, ¿no? Y así se explican en buena medida los procesos de expulsión. Entonces, aunque la promesa fue de repoblar los centros, de repoblar las áreas cercanas al transporte masivo, no acompañaron su promesa de mecanismos efectivos, de instrumentos efectivos, ¿no? Entonces, de esta misma manera, el POTMED, si se convierte solamente en un instrumento orientador para que los actores políticos tomen decisiones, la realidad es que los intereses económicos van a seguir teniendo las condiciones para incidir sobre las decisiones públicas, ¿no? Y por lo tanto mantener la tendencia de expansión y de crecimiento. Entonces, sí, la verdad es que lo que ha hecho el POTMED es proponer un modelo, pero no garantizar su cumplimiento, quizá por limitaciones normativas, ciertamente, y de corte constitucional, pero quienes integran al final de cuentas la Junta de Coordinación Metropolitana son los alcaldes. Entonces nos están dando un discurso por un lado y otro discurso por otro lado. No son diferentes autoridades, son ellas mismas las que están generando este escenario de simulación, ¿no? Porque el discurso de apertura del gobernador es de la ciudad equitativa, de la ciudad sostenible, de la ciudad cercana, de la ciudad compacta. Todos los discursos políticos que vienen en la introducción de este POTMED tienen que ver con eso, de la necesidad de transitar hacia ese modelo de ciudad. Pero son ellos mismos los que no se animan a poner las medidas, los instrumentos fiscales, legales, políticos, jurídicos para hacerlo realidad. Entonces, pues sí, nos hemos ido con un discurso por un lado y con acciones y autorizaciones de licencias y presupuestos y leyes de ingresos que van completamente por otro lado, ¿no? Y eso termina explicando la tendencia y termina explicando por qué las zonas de aprovechamiento urbano de este POTMED están donde están. Digamos que aunque el POTMED en sí no tenga esta fuerza, los presidentes municipales, si se lo hubieran tomado en serio, sí habría podido salir adelante mucho del planteamiento del POTMED. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, uno de los casos más relevantes para la metrópoli es el caso de Zapopan, en donde lo que establece su plan de ordenamiento territorial
no coincide con el POTMET. Y dentro de ese ordenamiento ecológico territorial, que definió áreas, que expandió las áreas urbanas, ¿no? Para los instrumentos de gestión urbana, los planes parciales que propuso claramente contravienen los principios que plantea el POTMET. Entonces, el POTMET en este momento se está basando en los instrumentos vigentes que hay sobre Zapopan, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión muy clara entre lo que está impulsando Zapopan como instrumento en sus planes parciales y lo que dice están impulsando en el POTMET. Es la misma autoridad, ¿no? La que está impulsando una cosa por un lado y otra cosa por otro lado, y obviamente sabe que lo que al final de cuentas posibilita el desarrollo, a pesar de estos dictámenes de alineación, es lo que marca la pauta, es lo que ellos pongan en sus planes parciales, ¿no? Y el caso de Zapopan es muy claro, cómo las impugnaciones por estas afectaciones sociales y ambientales, pues tienen detenido eso, ¿no? ¿Por qué se autorizaron antes de autorizar el POTMET? Justamente porque querían ganarle la partida al POTMET, ¿no? Que saben que puede ser más restrictivo porque pues, es una decisión más colectiva. Y eso mismo podíamos estar viendo en Tlajomulco, en donde se proyectan un número muy importante de áreas sujetas a la urbanización, y mucho ojo con Tonalá y con Zapotlanejo. Las áreas urbanizables proyectadas para Zapotlanejo no son en ninguna forma proporcionales a la población que hoy tiene Zapotlanejo. Entonces, Zapotlanejo va a ser un receptor de población, y un receptor de población expulsada de las zonas centrales del área metropolitana. Y para eso estamos planeando. Y eso es para lo que el POTMET se está preparando, porque pareciera reconocer que no tiene los mecanismos, instrumentos y condiciones suficientes para revertir las tendencias de expansión. Entonces, sí creo que los retos vendrán mucho sobre Tonalá, sobre Zapotlanejo, persistentemente sobre Tlajomulco, porque pareciera que la oferta de vivienda residencial plus está llegando a un límite, está bajando el ritmo. Entonces, ciertamente tendrán que resolver la oferta de vivienda más accesible, y eso va a ocurrir en Tlajomulco, Tonalá y Zapotlanejo, cuando tendríamos condiciones y mecanismos para que ocurriera en los municipios, en las zonas centrales de la metrópoli. Digamos, ya para cerrar esta plática, lo que el POTMET nos ofrece como resultado en 8 años, desde que entró en vigencia 2016, no es diferente a lo que las tendencias marcaban en buena medida, ¿no? O sea, la ciudad que se sigue expandiendo, la ciudad que sigue sin resolver sus dinámicas internas, la ciudad que sigue obedeciendo a las reglas del mercado. ¿No podríamos hablar de casos de éxitos ni siquiera pequeños en esta historia de 8 años? A ver, yo creo que se ha documentado una ralentización en el ritmo de expansión. Eso no quiere decir que se esté revirtiendo, digamos, la tendencia de la expansión, ¿no? Simplemente se ha frenado en términos de una curva natural de la demanda, ¿no? Eso puede ser una de las explicaciones. Ciertamente, los dictámenes de congruencia entre lo metropolitano y lo municipal han obligado a justificar de alguna manera las decisiones en lo municipal, ¿no? O sea, se ha elevado el costo de hacerlo. Sin embargo, lo que también el propio POTMET refleja es que hay crecimiento y licencias autorizadas posteriores al POTMET, fuera de las áreas que permite el POTMET, sin consecuencia alguna. Entonces, también eso es lo preocupante. Yo creo que el POTMET es un instrumento absolutamente necesario. Yo creo que hoy tenemos mucho más elementos técnicos para tener un POTMET que atienda los déficits que dejó el anterior, quizá por falta de información, pero lo que ya no se justifica es seguir decidiendo de la misma manera, como si no tuviéramos toda esta información, designando áreas de urbanización que absolutamente son tendenciales, basadas en escenarios de población absolutamente tendenciales,
¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido, el PodMed de base reconoce esta tendencia, determina usos y hace proyecciones a partir de esa tendencia, cuando justamente tendría que hacer planteamientos diferentes basados en la evidencia. Miguel Ángel Rodríguez Urrego sostiene que hay otra pérdida importante de la consulta actual en relación con la de hace 8 años, la participación ciudadana. Ahora, ¿este procedimiento de consulta sirve realmente para corregir estos graves errores? Porque de repente, bueno, tenemos la tradición en México de que se consulta, pero no se modifica nada. Ah, sí te escuché, sí te observé, aquí va incluso el informe de lo que dijeron, pero el documento se modifica muy poquito, entonces uno tenía que ser escéptico respecto a eso. Pero además, considerando las graves omisiones o la permisividad excesiva que está dando este nuevo planteamiento, pues uno pensaría que tendría que replantearse totalmente un documento. O sea, no estamos con un documento que debería aprobarse, pues. Sin duda, para mí es un error porque además lo están buscando hacer antes de que se acaben las administraciones. Quiere decir que procesar todo esto va a ser una cuestión de un mes a partir de la consulta. Que los regidores van a tener que entender todo en un mes, que los presidentes municipales van a tener que entender todo, que SEDATU va a tener que entender todo, es decir, que el Consejo Ciudadano va a tener que entenderlo en un mes, sabiendo que el documento no ha sido suficientemente abierto. Volviendo a la consulta, es claro que ese proceso es un proceso que corresponde a una visión de hace años, de cuando se hizo el código, de una visión de planeación distinta, riñe mucho con la planeación participativa. Lo que, digamos, nosotros planteábamos al interior en el IMEPLAN antes era el instrumento se debe ir construyendo con la gente, con los actores, y sobre esa construcción de años ya se puede someter a consulta el producto final, pero la gente no lo conoce en los últimos 45 días, lo ha venido metiendo, etcétera, que eso tiene lógica en un periodo de 6 años, porque el tiempo aguanta. Pero, digamos, ese proceso se cortó de tajo. Otra de las cuestiones importantes es que afirman que el proceso se tomó en cuenta, y yo podría decir de primera mano que las 170 jornadas de la ruta no están reflejadas ahí. O sea, el instrumento no refleja lo que hizo la planeación participativa, que es aún peor porque es decirle a la gente todo lo que hicimos fue cuento, fue teatro. Entonces estamos en un escenario de simulación urbana. Sin duda. Por más que haga usted un taller con alguien en las últimas 3 horas del día, con 50 funcionarios y 3 personas, eso no tiene ninguna utilidad, pero para nadie. Claro. No, incluso hiciste perder el tiempo a mucha gente que estaba aportando cosas valiosas o que consideraba que eran valiosas porque no se reflejaron en el documento. Peor aún, eso ya está diagnosticado. Hay un diagnóstico que nosotros tenemos de la participación ciudadana donde está reflejado que ese tipo de procesos no sirven. Por eso se hizo un programa justamente para mejorar la participación, y eso fue a raíz de que no se aprobó el programa de desarrollo metropolitano en el 2016. Es decir, es claro que esas mesas de solo expertos no funcionan. Es una parte y es importante tomarlo en cuenta, pero no es lo único. Se necesita manejar de otra forma la participación, y el instrumento es un instrumento como se suele hacer en los municipios, con una participación muy sesgada, invitando a ciertos actores, aparentando mucho. Entonces, para cubrir el requisito, básicamente, legal. Legalmente está cubierto. Y esa es una parte que evidentemente sería muy tonto no hacerlo, ¿no? Claro. Tampoco es tan difícil. Claro, claro. Acá el problema es que se acaba la legitimidad del instrumento. Exactamente. Ahora, considerando tu experiencia, el que hayas tú trabajado mucho tiempo en la creación del IMEPLAN y la generación del primer PodMed, ¿qué piensas tú que deberíamos hacer
tanto con el IMEPLAN como con el PODMET, para que realmente retome la seriedad y se convierta en ese valioso documento rector del crecimiento de la ciudad? O sea, ¿qué tendríamos que hacer en términos legales, en términos políticos, en términos de participación social, para que podamos recuperar la legitimidad? Porque si no, el riesgo es que esto se quede en mera simulación y la ciudad que llegue en 2042 sea la ciudad en realidad inercial que se había visto hace 30 años o 20. Sí, el riesgo es que se vuelva una dependencia tan obsoleta como es hoy la Prodeur, por ejemplo. Que hace 15, 20 años tuvo un cierto peso específico y hoy es una comparsa. Así es. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una de las cosas es claramente el IMEPLAN no puede seguir siendo una dependencia estatal. Es decir, el peor error que yo veo ahorita es que el IMEPLAN se volvió una dirección, porque ni siquiera tiene el peso de una secretaría del gobierno del Estado, y entonces solo está respondiendo a intereses del gobierno del Estado. Y es una instancia de coordinación. El IMEPLAN debería ser neutral. El IMEPLAN debería, por supuesto que siempre va a estar la política, pero el IMEPLAN debería ofrecerle certeza a todos los actores. Y eso requiere, uno, mejorar los perfiles. Es claro que ahí debe haber un perfil técnico con ciertas capacidades específicas y no alguien que sepa obedecer. Debe mejorarse la parte legal, todo lo que sucede a partir de los instrumentos, porque pasa que los instrumentos salen y después, por ejemplo, el dictamen de congruencia lo da CEMADET con una revisión súper genérica, que es la misma de los 125 municipios, que no tiene la capacidad, evidentemente, y que además no tiene sentido porque ya hay un instituto que mira específicamente a lo metropolitano. Yo creería que, por ejemplo, el dictamen de congruencia debería ser a partir de lo que diga el IMEPLAN, porque evidentemente tiene muchos elementos para poder decir este instrumento es congruente o no. Entonces, sí debe haber una reforma legal importante, la debieron haber hecho. Hoy existen 3 estatutos de coordinación. El que está vigente, que es del 2014, un proyecto que se aprobó por algunos municipios y otro proyecto que aprobó Tlaquepaque con modificaciones a ese proyecto intermedio. Y el que está vigente no refleja lo que es el sistema de coordinación hoy, y los otros 2 no se pueden aplicar porque no terminaron el proceso. Entonces tenemos un desbarajuste legal grandísimo que ha sido desatendido y que hace además que no se tengan suficientes dientes para poder hacer algo contundente. Sí, porque esa es la impresión de la gente. Pues sí, el IMEPLAN puede decir ABC, pero queda en manos de los alcaldes aceptarlo o no aceptarlo, y terminan yéndose por la libre cuando el peso del interés económico es mayor que lo que pueda decir el IMEPLAN y la presión social. O sea, si la sociedad no lo ve al IMEPLAN como un representante de los intereses de todos, pues no va a haber manera de arroparlo, ¿no? Por eso es muy grave que el IMEPLAN pierda lo poquito de credibilidad que había construido, porque lo único que puede empoderar al IMEPLAN es la gente. Claro. O sea, los alcaldes siempre van a estar ahí y tienen que estar ahí. A mí me parece que es importante que haya esa instancia política. Claro. Pero también es cierto que si la gente está subida, trabaja a mano con el IMEPLAN, que si es un proceso genuino, por supuesto que le puede dar muchas fuerzas para que el IMEPLAN dé las peleas que tiene que dar. Pero eso se logra a partir de credibilidad. Claro. Hoy ya nadie cree en lo que está sacando el IMEPLAN porque hay muchas cosas que están literalmente truqueadas, y eso no puede ser así. Sí, como tú dices, cuando el objetivo es obedecer la orden de arriba, en este caso el gobernador, pues termina siendo entonces el plan del gobernador, no de la sociedad. Se pierde el sentido, Yo no puedo decir que es del gobernador, yo digo que es del gobierno del Estado porque yo no sé qué actores están ahí. Pero evidentemente sí hay una rectoría del gobierno del Estado sobre el IMEPLAN, y eso es incontestable. Tan es así que quien nombra al director del IMEPLAN el voto clave es el del gobernador, siendo una junta de 12 personas.
Y siendo que las atribuciones del desarrollo urbano están en los municipios, no en el gobierno del estado. Es que debería ser, volvemos a lo mismo, debería ser una instancia de coordinación, y esa parte es la que se perdió. Porque para que a alguien le crean la coordinación tiene que ser imparcial. Claro, termino con esto. Se supone, de acuerdo a los datos que se han dado de crecimiento de población, que se popularizó a raíz del PodMed, pero el CONAPO lo había dado a conocer mucho tiempo atrás. Guadalajara quizás va a llegar en el año 2050, tal vez un poquito antes, a su tope. Unos 1 millón, un poquito más de 1 millón quizás de los habitantes que tiene ahora, ¿no? Como área metropolitana, y después empieza un lento descenso. Uno pensaría que bajo esta lógica estamos demasiado excedidos y se quiere quedar bien con demasiada gente cuando la ciudad no requiere todo lo que se está planteando. ¿A qué vamos entonces? A una ciudad que va a ser cada vez más costosa, ambiental, social y económicamente, más violenta, más desperdigada, menos integrada. O sea, a final de cuentas uno diría, pues se supone que contra todo eso se planteó justamente el INPEPLAN y el PodMed. Está hiperdiagnosticado. El mismo diagnóstico del documento que está en consulta lo dice. Sí. Es un absurdo, es un absurdo. Es claro que estamos poniendo más reservas de las que necesitamos. Inclusive con números alegres estamos excedidos, cálculo más o menos a mí me da como en el 250% de excedidos. Es decir, estamos jugando a abrir todas las llaves, a dejar todas las posibilidades abiertas y que sea el mercado el que escoja cuál de esas opciones hace. Lo mismo con la densificación, es el mercado y el mercado no le interesa quizás donde están los corredores de alta movilidad, donde podría hacerse vivienda para la gente clase media para abajo, pues están pasando muy poquitas cosas. Entre otras porque hay una ausencia de política. O sea, la herramienta que tiene el gobierno es justamente la política. La política, me refiero a la política en la materia. Y claro que se podría de alguna forma orientar ese mercado o por lo menos ponerle ciertos límites, ciertas cosas, porque además esa es la función del gobierno. El que hace el ordenamiento, de acuerdo a la Constitución, es el municipio o en este caso, digamos que el área metropolitana, pero no es el mercado. Claro. Se está perdiendo eso, el gobierno está renunciando a eso que tiene ahí y lo que va a resultar en la ciudad es una ciudad como la vemos, que no es muy o sea, estamos en un sitio muy central. Es irse a la periferia cualquiera, porque ni siquiera es de ricos o pobres, y es una ciudad sin alma, que no se puede caminar, evidentemente que tiene muchos problemas ambientales, a donde de pronto pasa un bus cada hora. Por ejemplo, cada vez hay más riesgos de enfrentar una inundación de forma peligrosa para la integridad de las personas. Cuando uno pensaría, bueno, tendríamos que haber atendido este tema también. Es que es una locura. Y ahí lo está mostrando la misma, casi que la tierra habla, ¿no? Ahí está el socavón. Ese es el único acceso ahorita al sur. Exacto. Y eso, ahí está. Miremos qué respuestas trae el PodMed y nos vamos a quedar con, hay que hacer instrumentos, hay que hacer planes. Ese es el nivel de estrategia. Pues por supuesto que no vamos a avanzar nunca así. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.